Bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver la película La balada del Narayama, película dirigida por Imamura y que fue una película que prácticamente desde su estreno en Europa, donde se llevó el gran premio del Festival de Cannes, pues obtuvo un prestigio tremendo y fue un éxito en todos los países europeos. Es una película de Imamura. A mí me parece que ha tenido un comportamiento un poco nouvelle vague con lo que supuso la ruptura con el cine japonés. Él fue ayudante de personal de Ozu, nada menos, pero dijo que si él algún día hacía cine no haría nada que se pareciera a su maestro, lo cual ha cumplido. Ha dejado atrás esos planos estáticos que presentaban el Japón contemporáneo que solía hacer Ozu para plantearse un tipo de cine distinto con un compañero suyo de nouvelle vague que podría ser Nagisa Oshima. Para los expertos es su obra maestra, sin ninguna duda. La película que, insisto, gana en Cannes por unanimidad. A mí me gusta mucho Lluvia Negra, no hay que confundirla naturalmente con la película de Ridley Scott y Michael Douglas, pero creo que esta película, La balada de Narayama, es una magnífica reflexión sobre la vejez, el sexo, la familia, el contacto con la naturaleza, y sobre todo en un medio absolutamente hostil. Tiempo después vendría Kurosawa, uno de los grandes maestros, con De su Orzala, y nos ampliaría el punto de vista de Imamura, que sin duda es muy interesante. Señor Jiménez Rico, muy buenas noches. Buenas noches. Pues antes de ver la película, danos un enfoque tuyo personal. Bueno, pues yo, para ser muy breve, o intentarlo, aparte de que me parece una película terrible y atroz, que presenta un colectivo de seres humanos a los que observa como si fueran realmente animales, más que humanizar a los personajes los deshumaniza. Yo diría que hay un aspecto de la película que me interesa especialmente, que este colectivo, este pueblo, esta deshumanización de los seres humanos, y Imamura los muestra, pero me interesa mucho que no opina, no cuestiona, no critica, no juzga y se limita a mostrar con extrema frialdad, casi con curiosidad entomológica y como un documental, a mostrar una terrible, cruel y espeluznante realidad sin tomar partido ni a favor ni en contra. Es verdad, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Esto está basado en una novela de Fukazawa, que tú has visto, ¿no, señor Prada? Que he leído, sí. Buenas noches. No, quería decir además que tú has visto la primera versión de Kinoshita. He leído la primera versión de Kinoshita, que es una película maravillosa, que estoy seguro que a ti te gustaría muchísimo, sí, rodada totalmente en decorados, con un color maravilloso y muy distinta a esta. La película de Kinoshita respeta escrupulosamente la novela de Fukazawa, cosa que no ocurre con esta película, luego lo comentaremos. Esta es una película que, aparte del asunto de la novela, que es el asunto bueno, pues de esa aldea en donde, llegados los 70 años, los ancianos deben ascender al Narayama para allí entregarse al dios, ¿no?, que rige sus destinos, a esa historia medular, ¿no?, que es la que está en la novela. Imamura añade pues todas estas historias paralelas que tienen mucho que ver con el sexo, ¿no? Bueno, más que con el sexo, yo diría con la cópula, ¿no? Porque realmente en esta película el sexo, como tú muy bien has dicho, está muy deshumanizado y los hombres, ¿no?, aparecen casi pues como animales que copulan, ¿no? La verdad es que la película tiene una gran fuerza, tiene la fuerza que tienen las metáforas ancestrales, ¿no? Porque a fin de cuentas aquí lo que nos está hablando es de la comunión del hombre con la naturaleza, de la lucha entre el hombre y la naturaleza y de cómo la naturaleza termina imponiendo sus leyes y de cómo los hombres tienen que aceptarlas, ¿no? Porque a fin de cuentas yo creo que lo que ocurre en esta aldea es que ante la escasez de alimentos pues los jóvenes se tienen que librar de los viejos para poder seguir subsistiendo, ¿no? Que es una idea pues dura, pero muy cierta y que tiene que ver con la supervivencia. La verdad es que tanto la novela en la que se basa la película como la película en sí tienen la aureola, claro está, de las leyendas, ¿no? Esta es una película que, más allá de la novela en la que se basa, luego lo comentaré, pues está muy basada también en leyendas de las regiones centrales del Japón, en sus baladas, en lo que podríamos llamar su poesía popular, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Clara Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Dinos algo, una cota. Antes de ver Sí, la película. es bueno hacer hincapié un poco en lo que se ha dicho, esa mezcla de violencia y delirismo que tiene la película, que remite a tiempos muy pasados, no sabemos exactamente cuáles son los que está ubicada la película. Desde luego no va a dejar indiferente a ningún espectador, es una de esas películas que tiene imágenes que una y otra vez te pueden venir a la cabeza y sobre todo presenta quizá, bueno, pues la otra cara del Japón no sofisticado, no es el Japón de los kimonos en que las mujeres se maquillan muchísimo, es otra cosa. Aquí las mujeres, es algo que quizá podemos resaltar después, son mujeres muy fuertes, sobre todo la madre de Tetsuo, ¿no? Orin es una mujer muy fuerte, muy de orden, pero digamos que rige una especie de matriarcado, algo que normalmente pues no se ve en el cine japonés. Muy bien, pues evidentemente es una película insólita dentro del propio cine japonés, perteneciente a uno de los cineastas más comprometidos con el cambio que podía necesitar la industria, según ellos. Jiménez Rico ha hablado de lo de ese sexo frío, es un poco Oshima, que era compañero suyo en las películas de Oshima. Estaba esa especie de mirada de hielo sobre el mundo del sexo. Aún así, la película yo creo que es interesante desde el punto de vista que en Europa no se había visto con tanta claridad ese mundo de la sexualidad que en Japón parecía siempre como evitarse, y en cambio aquí está dado, pero nunca con un tipo de regodeo, no solo con mujeres, verán ustedes que hay cópula con animales, y claro, todo esto nos lleva a una película insólita. Yo no conozco la primera versión, que dice Juan Manuel de Prada, la de Kinoshita. Debes buscarla, que está editada en DVD. Pero lo que sí es verdad es que aquí lo que se juega es con la naturaleza en todo momento. Está filmada en una aldea a donde tuvieron que desplazar todo el equipo, los aparatos, los proyectores, etcétera, traveling, vías de traveling, que fue terrible porque es un pueblo muy apartado donde ellos tenían unas condiciones muy difíciles, no solo para rodar, sino para vivir, que tenían que estar viviendo en ningún tipo de hotel con comodidades, y yo creo que eso sí se transmite como a esperar la temporada de la nieve. Hay momentos en que la nieve es real, la que está cayendo, y yo creo que es una película que produjo ese asombro. Estamos hablando del año 82, 83, cuando quizá la pelea estaba entre ese nuevo cine japonés y otro tipo de cine europeo, Wim Wenders, que era el amigo americano, los que se estaban más o menos disputando los premios o las palmas de oro en aquella ocasión. Con todos ustedes, la balada de Narayama de Imamura. Aquí estamos, de regreso de la madre naturaleza. Como decía, la película es del año 1982, año del que hemos visto ya bastantes películas, para no repetirles a ustedes lo que sucedía entonces, pero sí decirles, como hace ya casi 3 horas, en la presentación de la película, que ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes, que alcanzó un prestigio enorme, y que bueno, que vista ahora, yo creo que algo de lentitud se le ha echado encima, ¿no? No es una película... Pierde bastante con el paso del tiempo, cosa que otras películas en cambio ganan. No porque no digas ahora que si estaba rodada de una manera o de otra, pero a mí me parece que hay algo como una puesta en escena continuamente. Yo creo que el problema de la película... Oscilando. El problema de la película es que diluye la historia poderosísima, que es la historia de la abuela. Esa abuela que asume que tiene que morir, que tiene que ser una boca menos en la familia, ¿no? Y que, de cierto modo, también pues, se entrega religiosamente a ese Dios, ¿no?, que la guarda en la montaña. La ha diluido con esas historias colaterales que no están en la novela, ¿no?, que tampoco están en la primera versión y que, a mi modo de ver, obedecen un poco a una especie como de afán sensacionalista por parte del director. ¿Cuánto dura la primera? La primera dura 98 minutos. Claro, es que todas las escenas esas que dices tú que se han introducido la llevan a 2 horas. Aquí, fíjate, hay muchas historias nuevas. Por ejemplo, el personaje este del hermano Benjamín, el pestilente, ¿no? Ese personaje no existe en la novela. Tampoco existe la historia del hijo que ha matado a su padre, eso que se nos desvela, que creo que esa es la mejor de las incorporaciones. Otra historia, por ejemplo, que no se nos cuenta es el exterminio de esta familia que ha robado las patatas al resto, ¿no? Con esa escena, a mi modo de ver, excesiva, absolutamente excesiva, cuando los entierran vivos, ¿no? Y donde yo creo que los japoneses lo que están haciendo es exorcizar sus fantasmas, ¿no? Porque los japoneses enterraron vivos a muchos chinos.
Y la verdad es que yo creo que son añadidos que, bueno, que le añaden un sensacionalismo, ¿no? Toda esa historia sexual de este hermano Benjamín, que a mi modo de ver le resta fuerza a la película, ¿no? Y le resta, creo, también capacidad dramática, ¿no? Es mi opinión. Yo creo que es que Imamura tenía quizá un excesivo prurito de patar, ¿no? A mi modo de ver, ¿no? Y quizá también documentalista, ¿no? Como que está más centrado en querer describir cómo es la vida extrema, ¿no? De gente que no tiene nada, claro. Estoy de acuerdo A mí eso no me parece yo mal. lo tengo apuntado, bueno, mira. por ejemplo, el niño ese que aparece en los arrozales, sinceramente creo que es un plano de un sensacionalismo más propio de una película. Él es un enfant terrible. Más propio de una película gore que de una película de este tipo. Ese plano en el que vemos como al hijo que va cargando con su madre subiendo por la montaña se le rompe la uña. Y luego vemos como la aparta, también me parece una cosa absolutamente gratuita y excesiva, ¿no? Creo que son esas cosas, esas incorporaciones que él hace como para noquear al espectador, ¿no? Lo que perjudica a la película. En cambio, yo creo que ese aire documental, ese aire de cosa vívida y absolutamente palpable, ¿no? Porque estamos viendo la miseria y las dificultades por las que atraviesan esos aldeanos. A mí eso sí me gusta. Sí. Y ahí sí creo que él busca un contraste con la primera versión de Quinosita, que es una versión muy esteticista. Sí, pero yo creo que esa parte documental, que él mezcla la puesta en escena con el documental y una cierta mirada antropológica, eso está muy bien. Hay veces en que la película crece, porque estás como contemplando algo de hombres de Arán, de ese tipo de... ¿Cómo están arando? A mí me parece eso bien. Lo que ya no me parece también, pues esto que os he dicho... Cómo guisan, cómo comen. Ese niño muerto en el arrozal, la que luego va a ser la novia del hijo mayor o del nieto mayor de la familia, orinando, todas esas imágenes me parecen un poco extemporáneas. A mí me parece que lo mejor de la película es esa mirada fría, objetiva, documental, a veces con una cierta tendencia al tremendismo, pero que yo más o menos dentro de esta especie de humanismo salvaje y tal. A mí lo que me chirría más en este estilo de la película es mezclar esa mirada fría, terrible, atroz, documental, con unas explosiones de lirismo que me parecen de una cursilería. Porque es poeta. Es que son como haikus visuales, ¿no? Que van metiendo... Vamos, no me quiero poner cursi, lo de los haikus. El cursi es él. A él en Japón le tienen por un poeta de la imagen, ¿eh? Claro, entonces yo creo que él tenía que servir un poco a ese tono lírico y tal, pero que no encaja bien con el tono que tiene el resto de la película. A mí lo que me parece es que, por ejemplo, cuando hay una imagen de esas que yo creo que es muy potente, incluso poéticamente se acerca a lo que a él le gusta en su estilo narrativo, que es cuando está llevando a la madre y de repente mira y ya la madre ha desaparecido, es un momento mágico. Dices, bueno, ya no está, se ha ido, ha desaparecido ella, es verdad, ha llegado el dios, se la ha llevado y dice, y no la vuelvas a sacar luego, porque es que es perfecto. Pero es que sin embargo, ha llegado a la montaña y ha desaparecido, saca el árbol, se ha sacrificado. Donde se supone que ha enterrado el padre y cada vez que sale el árbol, unos vientos. Eso está metido con calzado. A mí eso me parece bastante... A mí esa historia, en cambio, me gusta. A mí la historia sí, pero no el árbol. Bueno, le da un aire de cine fantástico, ¿no? No, yo quería decir que, además eso lo hemos vivido todos nosotros, que en los años 80 se producía un fenómeno, incluso antes, pero vamos, sobre todo en los 80, en los festivales internacionales occidentales, europeos, en el momento que aparecía una película japonesa, medianamente prestigiosa, un poquito pretenciosa, y con aires un poco de renovación, los jurados se rendían y le daban el primer premio. Quizá porque había un complejo de culpabilidad de cuando las películas realmente grandes de Japón... Que pasaron desapercibidas. Ozu y Kinugasa, y estos... pasaron inadvertidos, dice que no se nos escape aquí ahora. Mamura, yo creo, no obstante, que tiene dos películas mejores que esta. Lluvia Negra y La Anguila. Sí, pero la que triunfó en Cannes fue esta. Sí, bueno, mira, ya que has mencionado La Anguila... Hay una que se pelearon en Berlín, pero no con el primer premio. Hay una secuencia en La Anguila, que es cuando él se mete en la pecera y nada, que tiene mucho que ver con Trainspotting, cuando Ewan McGregor se mete en el váter, ¿no? Y también bucea y tal, que no sabemos quién, o será coincidencia, ¿no? Quién habrá podido influir en quién. Pero desde luego le da un toque de modernidad realmente a Imamura. No ha influido nadie, porque Ozu no ha influido, que era su maestro, para nada. No ha influido nada. Hay una cosa en la película que quizás sea la infidelidad más grave a la novela original,
que es cuando la abuela, la protagonista, digamos que entrega a la novia de su nieto, le da unas patatas para que vaya a llevárselas a su familia y eso hace que, bueno, la atrapen con el resto de su familia y la entierren viva, ¿no? Creo que es una infidelidad porque, digamos que el tema de esta novela, en cierto modo, es la generosidad de un anciano que ve cómo su familia no puede salir adelante y entonces, pues, acepta la muerte. Entonces, ese gesto de la abuela, digamos, quitando una boca de la familia, una boca que hay que alimentar, es una traición al personaje. Además, creo que estropea al personaje, porque esa abuela nos puede parecer una iluminada o nos puede parecer, bueno, pues que verdaderamente casi ha enloquecido, ¿no?, en su afán por querer morir, pero lo que sí queda claro, tanto en la novela como en la primera versión de Espinosita, es que es un personaje muy generoso, ¿no?, que digamos que se entrega para salvar al resto de su familia. Y a mí eso no me gusta, cuando ella vende a la novia... Aquí, más que nada, está dibujada como una mujer que quiere mantener el orden establecido, sí, una tradición tradicional, sea como sea. Y tiene que ir al Narayama y tiene que quitar cualquier boca y cualquier estorbo. No, pero ella quien se quita es ella misma, es decir, ella quien se quita es ella misma. Lo que pasa es que ya te digo, hace esto con esa... No, eso es una maldad absoluta. Una maldad terrible que yo creo que es incoherente con el personaje, porque ella a lo largo de la película, fijaos que, por ejemplo, ese momento que a mí me parece de los más bellos de la película, que es cuando ella lleva a su nuera, o bueno, más o menos a su nuera, a pescar truchas y le enseña dónde se esconden las truchas por la noche y dónde ella puede conseguir. Es una imagen bonita, ¿no?, de cómo ella se marcha, pero... Ya sabes todo, le dice. Le da su secreto. Digamos que hay un relevo, ¿no?, en las generaciones para poder seguir manteniendo a la familia. Ella es un personaje generoso y así está concebido en la Menos en novela. ese momento. Menos en ese momento. Yo creo que eso estropea al personaje, la que verdad. los aspectos documentales son los... Yo creo que a él lo que le fascinaba era la imagen esa hecha casi en tiempo real de tener a unos señores y enterrarlos bajo tierra, que es durísima la imagen. Es muy dura. Porque además muy dura. Yo no sé, no parece que esté trucado, de que haya un agujero por otro lado y que sea. Bueno, pero eso han aguantado un tiempo. Eso lo podía haber mantenido sin necesidad de delatar, un túnel, ¿no?, de delatar a la... Yo creo que habría un túnel. A la nuera. Sí. No, a mí esa escena me parece de una crueldad es terrible. Además, está hecha, no sé cómo... regodeándose. Sí, alguien que hace eso es como el diablo. Es el mal. Es que para eso ya no es que puedas vivir en la naturaleza salvaje, es que hay algo que va contra la natura. Les pegan en la cabeza, yo creo que la película, que tiene un afán de hacer un paralelo, una similitud entre el mundo animal salvaje y el mundo... En esa secuencia del entierro de la familia ladrona, es que al final lo que estás viendo no son unos seres humanos, son unos bichos. Son unos bichos refocilándose con otros bichos y eso tiene un aspecto absolutamente de animal salvaje. Bueno, peor que los bichos, ¿no? Porque deshumaniza totalmente. Antes de esa escena del enterramiento está el niño que han arrojado a los arrozales, ¿no? Que eso también es... Sin embargo, hay una cosa que a mí me parece que está bien. Yo creo que es una película muy brutal, ¿no? Excesivamente brutal. Pero a mí eso... Pero creo que, vamos a ver, creo que la brutalidad puede tener un sentido. Pero creo que la brutalidad de esta película, su único sentido es empatar al espectador. Bueno, pero él te va a decir, si viviera aquí, te diría, no, yo lo que he querido es decir que los seres humanos se comportan como los salvajes, porque hay un intento constante de un paralelo entre los animales y los seres humanos. Hay una constante de ver animales copulando, de ver animales no sé qué, porque yo creo que es una especie de obsesión quizás anti-Ozu, de no ser un humanista como era su maestro, sino ser un hombre absolutamente cruel, atroz, feroz con la condición humana. Esas metáforas zoológicas además están en todo su cine. Cuando has dicho esto, tiene otra explicación más, cuando me has dicho que la película de Kinoshita eran decorados. Él rechazaba, desde antes de empezar a filmar, el cine en decorados y sobre todo el cine que hacía su maestro, esa especie de la vida japonesa en plano fijo que hacía él. Y él decía que había que hacer todo lo contrario. Yo creo que se puede hacer como lo hace Ozu y como lo hace él. El punto de vista está en la mirada que adquiere Ozu o que adquiere él. Esto es cruel, pero además es que está como acrecentado, como en cursiva, la crueldad, un poco para empatar. Yo estoy de acuerdo, porque...
está buscando el que la gente se sobrecoja continuamente. Fijaros ahora lo que voy a hacer. Es esto. Hombre, además lo consiguió, empató a todo el Festival de Cannes. Y casi con poner la cámara en ese mundo, con esa manera de vivir, en esa aldea, joder, ya tienes el 90% ganado. No hace falta que, por ejemplo, que acrecientes lo del niño en el arrozal. Claro, lo del niño en el arrozal, por ejemplo, las escenas de bestialismo. Por eso citaba yo al principio, perdón, y termino, de Urzala. La vida de Urzala, eso es prodigioso y no necesitas nada más que decir, bueno, estoy en el... Yendo a Europa, hermano Olmi. Bueno, claro. No tiene nada que ver. O el árbol de los zuecos. Eso, a eso me refiero. Claro. Al árbol de los zuecos. No, que se decía, por ejemplo, el bestialismo, ¿no? Lo de... Pues bueno, a mí me parece también gratuito. Es decir, pues sí, ya sabemos que en ambientes rurales y cuando no hay posibilidad de tener unas relaciones sexuales mínimamente satisfactorias, pues se recurren a estos desahogos. Pero bueno, tampoco hace falta mostrarlo de una forma tan explícita, ¿no? Como se muestra aquí, que repito, ya intuimos que este hermano apestoso pues se desahoga como puede, ¿no? Pero bueno, es que hay una vez que nos lo muestra, dices, bueno, en fin, tampoco... Parece que esas raíces que él coge no son licor del polo, precisamente. ¿No? Esas y luego raíces las que va escenas sacando. de sexo están tratadas con una violencia y con un naturalismo que a mí me parece que está bien, es un sexo salvaje, que es el que corresponde a este tipo de personajes que él retrata. Es decir, sería absurdo que hubiera tratado un tratamiento de Julieta erotismo, en el balcón, ¿no? Yo no he visto unas escenas de sexo tan absolutamente brutales, tan despiadadas, incluso una, muy curiosa, un plano en que mezcla el sexo con los rezos. Señor, es un plano muy curioso. Gracias. Pero que a mí, dentro del tono de la película, que es un tono, evidentemente... Es que es un tono en el que se entra o no se entra. Cuesta muchísimo trabajo entrar, la historia de esa viuda, la supervivencia... Está también el tema de la vejez. La historia de esa viuda a la que su marido le imponen el lecho de muerte, que tiene que acostarse con todos los benjamines de la aldea. Bueno, eso es gratuito, es muy gratuito, no se dice, claro. Bueno, esto también es una invención de él, no está en la novela. Es decir, yo creo que hay como un exceso de rescatar lo más abierto de la naturaleza humana, de resaltarlo y de regodearse en ello, ¿no? Que, sinceramente, en la novela hay más sentido del humor que en... Bueno, la novela es una novela fundamentalmente lírica, pero sí hay sentido del humor, ¿no? Sobre todo en la figura del hijo mayor de Suo. No, ese es el de su hijo, del hijo mayor de... Pero el hijo mayor, que es el otro, el coprotagonista, en la novela cuando descubre que no hay Dios arriba, que lo que hay son unos buitres, y esto él... Se explica, claro, que él se da cuenta que todo aquello es un engaño, que todo lo que están desde No, hace todo siglos... lo contrario, no, porque cuando empieza a nevar, él es cuando asume que efectivamente su madre que hay algo razón. divino, sí. No, pero eso también está aquí. Él vuelve con la nieve. Sí, claro, él cuando ve la nieve... Y no hay nada divino, la ve a ella medio helada, pero con los otros allí. Pero no, eso en la novela está igual, es decir, su madre además le dice que se vaya, y le dice, tenías razón, madre, la nieve te va a llevar, has tenido mucha suerte. No, pero yo creo que ahí hay una asunción del misterio, ¿no? De ese misterio. Yo no creo que haya una negación. Yo, sinceramente, las infidelidades de él a la novela no me parecen graves. Si lo consigue hacerlo mejor, claro. No, si más que infidelidades son añadidos. Es decir, la historia central está en la base de que la novela pues no la ha leído el espectador que tenemos. Lo importante es saber si la película funciona o no funciona, al margen de que sea fiel. Yo creo que funciona no parcialmente. Funciona parcialmente y lo que la pierde son los excesos. Nada, pero hay cosas que me parece bien, sobre todo el tono ese frío y como y de no juzgar, distante, que has dicho antes. Y de no opinar, porque evidentemente él presenta un colectivo, una sociedad japonesa que evidentemente, salvo la referencia del fusil, no se sabe de qué época es. Vamos, puede calcularse que puede ser siglo XVIII, siglo XIX, no lo sé muy bien, pero evidentemente él presenta una sociedad japonesa que no habíamos visto nunca. Un Japón rural, primitivo, deshumanizado, incomunicado, que es nuevo para por lo menos los espectadores europeos, y lo presenta de una forma, dentro de los excesos, que son indiscutibles, en que él no se limita a mostrarlo, es decir, él no critica, ni cuestiona, ni dice esto está bien, esto está mal, lo presenta. Lo que pasa es que efectivamente hay varias películas, porque luego todo el tercio final o la media hora final, que es la subida a la montaña, eso tiene otro aire. Es otra película. Es como otra película,
eso posiblemente sea, en mi opinión, lo mejor de la Claro, película. ese es el viaje, sin duda. el viaje Es lo iniciático. Y es cuando es más fiel a la novela, ¿eh? Pues mira, curiosamente. Y es la parte mejor de la Y es lo película, que tiene sin duda. más pues, de Hombres de Arán, de los grandes documentales, incluso hay cosas No, el que parecen sufrimiento, de los- Caneto Sindo, Claro, de, sí, de sí, la isla claro. desnuda. Y el sufrimiento, y ahí está rodada admirablemente, porque hay planos que va él en primer término con la madre detrás, subida, y va subiendo por repechos, y hay unos planos de grúa que para montar esos planos lo que ha tenido que ser. Y luego hay Porque es una frases cosa que yo no sé, tremendamente complicado. Yo no sé si son humor o no es humor, pero a mí me resulta un poco de humor cuando no se dice nada y una de las cosas que dicen, madre, ¿estás cansada? Joder, ¿cómo va a estar cansada? El que estarás cansado eres tú, ¿no? Sí, bueno, pero ella A lo mejor lo... está dicho en serio. O cuando la madre le está buscando pues un amante al pestilente, ¿no? Bueno, y sí, no, pero apela digo la a parte esa final, que es la enseñanza. Bueno, que ya sí, consideramos pero más hay cosas lograda. que tienen su gracia, ¿no? Y va esta señora, No, esta pero la pobre película no se ha mujer. hecho para reír, No, No. ni para sonreír siquiera. No, es un drama. Indudablemente. luego de- Como que es un drama, es un Pero eso- pedazo de drama. Es una tragedia. A mí me gusta eso que dices tú, y eso siempre se siente viendo la película, que es el estar descolgados de la civilización, estar incomunicados. Nadie va a llegar por allí nunca. No llega un tren, no llega un Coche, no autocar, llega nada, no llega ni un nada, burro, no ni llega un nada. caballo, no llega nada. Ellos, Y claro, los hombres- es algo que va pasando de generación Los a hombres se generación. ese mundo. deshumanizan y se van. Claro. Y sobre todo si encima tienen esas especies de leyendas o mitos que es... Ahí no lo se que te da sabe quién vejez. es hijo de quién, claro, ya nadie, ni quién es hermano, ni quién es... Porque claro, eso tal y como está contado, imagínate cuando él dice, de esto hace ya 100 años, dice él, ¿no? Claro, el niño ese pequeño que pulula por allí, pues no se sabe muy bien si es... Son hijos del protagonista, Sí, todos. pero no está todavía muy claro, porque hay un momento en la película, yo no sé si es el doblaje, que esa es otra, claro. Esta película Sí. con el doblaje Ya, es claro. que te echa de la pantalla, claro, eso es evidente. Bueno, de hecho han tenido que recurrir a La voz en una off. voz en off que dice la letra de las canciones, sí, ¿no? sí, sí. Las canciones son muy importantes en esta película. Y además dices que son han tenido el buen gusto de Son no haikus. doblarlas. Es Van decir, metiendo- que no Sí, no, porque Es que- eso es que hubiera claro. sido terrorífico. lamentable, vamos. yo de todos modos, entrar en el cine japonés siempre cuesta trabajo, por lo menos a mí me cuesta trabajo, ¿eh? O sea, porque te maravillas, te gusta, no te gusta, a veces te aburre, pero te cuesta entrar porque es que es otra cultura completamente Hombre, sin duda, distinta, claro, pero, claro. pero una Pero eso cultura también que, tiene una fuerza que hipnótica sobre arrastra el espectador el occidental. teatro, ¿no? Que arrastra tiene una los cultura- cuentos de fantasmas, El todas kabuki, esas cosas. Porque además Y- incluso los actores, aparte del doblaje, que es una cosa, un elemento distanciador y absolutamente, en mi opinión, deleznable en esta película, los actores tienen una técnica, aparte de que son actores casi todos no profesionales, pero tienen una técnica distinta en su forma de expresarse, en su forma de andar, en su corriendo forma de gesticular. siempre, o sea, es otro mundo. Y luego que siempre se basan, o sea, no hay esa causa-efecto tan clara como hay en las películas occidentales. La narrativa, Salvo los dice. más occidentales, ¿no? Como Kitano y todos estos, los demás es que, digamos que es un cine más visual, menos lineal. O sea, nuestro lenguaje es lineal, el de ellos no. Y como nuestro signo lingüístico es lineal, pues también vemos el mundo un poco así. No, yo la Y en el historia cine la- japonés no es así y cuesta un poquito entrar porque tienes que, es más analógico, ¿no? Tienes que empezar a casar una cosa con otra. Aquí está la casa de la lluvia, la casa de la cepa. Te haces un lío. Hombre, luego hay ¿Dónde una está cosa- la casa de la lluvia? luego hay una cosa que nosotros, para O sea, es hacernos los un- interesantes, no estamos diciendo. Y es que un problema de las películas orientales es que todos los personajes se te parecen. Mucho. Con lo cual te armas un taco también con los personajes. O sea, a mí porque me- no los distingues no, físicamente igual que distingues a un actor americano o francés. Claro, ¿no? porque es que ahora mismo vivimos un momento en que estamos llenos de elementos japoneses. Ahora la gente se tatúa, ¿no habéis visto tatuajes en caracteres japoneses? Una amiga mía el otro día me trajo uno, dice, mira, me he puesto aquí un tatuaje japonés, pero no sé si me pone felicidad o pollo frito, porque claro, le han puesto unas letras, pero quiero decir que el manga, los tatuajes, el Sony, el Toshiba. todo, el sushi es El como la Sudoku. hamburguesa ya. O sea, No. estamos esto, pero la cultura japonesa es muy complicada y completamente desconocida. Es que son dos mundos Y Pero bueno, yo creo que ese claro. misterio que no puede uno penetrar también le añade fascinación. Lo que pasa es que hay veces que esa fascinación es plena. Por ejemplo, cuando ves una película de Mizoguchi es evidente Sí. que hay cosas culturales que se te están escapando.
pero tu fascinación es absoluta. Pero y hay todos otras hemos veces que la visto- fascinación no es plena, como ocurre en esta Sí, película. pero todos hemos visto muchos westerns en donde al final al gran jefe de la tribu le tienen que dejar solo porque hay que cumplir con la tradición, él ya no puede seguirlo, si lo dejan apartado o lo dejan al pie de una montaña, o sea que hay algo de eso que hemos visto. A mí toda esa historia del tipo que tenga que llevar a la madre para dejarla con el dios A de mí la esa historia me montaña, parece espléndida. estupenda. Lo que Espléndida. pasa es que está Es mezclada. espléndida Que porque son está media hora de basada la en una película. O leyenda, más, claro. o más, o sea, hasta que al Media hora. final bajan. Y esa es una historia preciosa y además como... Es fascinante porque es silenciosa, ella no puede hablar, él apenas le va a decir algo y vas viendo que pasan los minutos y solo es el esfuerzo humano terrible, el cansancio de él llevando a cuestas a la madre, pasan por un barranco, todo eso es precioso, eso es una No, maravilla. eso es Eso es una lo mejor. maravilla. Claro, Además, eso es lo vas mejor de la viendo- película. Del mismo, a mí también me gusta la parte en la que ella pues se empeña en ser vieja, ¿no? Porque claro, tiene Y se 69 rompe los años, dientes. todavía la decrepitud no ha caído encima de ella y la pobrecilla pues Sí, sí, sí. quiere romperse los dientes. Se ¿no? Que él lo avergu- filma, por cierto, de una forma también Cuando se da ¡pah! muy, Sí, muy sí. impactante, excesivamente impactante, ¿no? Ahí tenía que haber recurrido a una elipsis. Pero toda esa parte también es conmovedora, ¿no? Yo Que ella se avergüenza Claro. de su propia salud. Claro, se avergüenza de que le llega la edad de subir a la Y que montaña. está estupenda. Y que está estupenda. Cambia al ¿no? otro pobre allí que lo tienen amarrado. Bueno, es Bueno, terrible, como es el otro que se terrible. llega a morir en la montaña. Bueno, ¿cómo es esa escena? Es El impresionante. despeñamiento de ese hombre envuelto en aquella cosa. No, que lo tiran. Sí, pero Ay, es un tema muy Lo candente, tira. el de la vejez, porque Lo ahora los despeña, viejos claro. no los despeñamos ni los dejamos en una montaña. Pero Metemos hay en un un gran... asilo. Hay un gran problema con eso y no estaría mal, ¿no?, que se recapacitara. Desde luego lo de la en torno. prestigiosa- A pesar que iba a decir, no estaría mal que nos lleváramos a una montaña. Porque el asilo. Yo le voy a decir a mis padres que no vean esta película. No, pero bueno, eso fíjate, ese tema que es un tema Senectute, durísimo. nada. Pero es un tema, Prestigiosa senectuten, nada. es un tema durísimo, pero también está hablando de una base antropológica de la humanidad, ¿no? Claro, Y es como pues los es- viejos pues tienen que morir para que los jóvenes puedan crecer, ¿no? Esto es una cosa terrible, Y pero la es así. Y aceptación, esta y la mujer, aceptación de la muerte. Por eso te decía yo que es una mezcla de antropología, puesta en escena y documental. Sí. Es una película muy ambiciosa en ese aspecto. Es muy y luego ambiciosa, además quizá con unos mezcla toques mucho. tremendistas, del que ha sido un fan terrible del cine japonés y ha dicho, yo me da lo mismo Ozu y estos, yo tengo que crear. Pues era Oshima, sí, ¿eh? Cuando Oshima viene Claro, lo mismo. a Europa, deja a Cuando todo el llegó mundo. con lo que del Imperio de los Hombre, Sentidos, claro, descolocó a todo el mundo y era un poco un sexo frío. Como que ahí sí eso. que se confundía el marido con el amante, porque parecía siempre el mismo. claro, es que ese es un problema. Que No también obstante, sexo frío, que tenías tu Sí, razón. sí. no obstante Igual. ahora ha pasado el Pero tiempo. no sucio, es que este sexo es sucio. Sobre No, todo, es sexo frío. No obstante, ha pasado el tiempo y estos fans terribles que quisieron pues destronar a Mizoguchi y a Sí, Ozu hombre, y a nada, Kurosawa, pues ahora Claro. están mucho más pasados Pero que de Ozu, alguna, Mizoguchi y Kurosawa. pero Sí, de sí, alguna sí. manera Imamura puede haber hecho 25 o 30 películas, ¿eh? Sí. O sea que es productor, tiene su marca, es una de las grandes No, figuras y de tiene- Japón, o sea que eso no tiene duda. No, yo creo que Como esta era película Oshima. tiene grandes virtudes y luego Esto además es creo que otra tiene alguna gente. mejor. Pero bueno, no está Pero a la Es como altura, tú has citado a indudablemente, Kitano, hay gente que le puede gustar o no, dice, pero han cambiado, están cambiando. Están cambiando, es que Ha cambiado están el ya cine muy en Japón no tiene nada occidentalizados, que ver. claro. Es más, yo he estado en Japón y tú preguntas por Ozu o Kurosawa y a los críticos de allí les da lo mismo, ¿eh? Dicen que no, que eso es pasado y que no les interesa nada, que les gusta Kitano. Eso me lo han dicho a mí personalmente. Tú has estado también allí presentando películas y ellos dicen, hombre, pero tenéis a 3 o 4 de No, los les más grandes parecen unos cineastas, antiguos. Kurosawa, Mizoguchi, bueno, eso, no. Pero como a muchos críticos españoles, europeos, les parece un antiguo John Ford. Sí, bueno, claro. Sí, Eso bueno, sería mencionarles a equivalente. Baida o a Neville Ah, o bueno, a eso Sáenz de eso no Heredia. saben ni quiénes son. Claro, no saben quiénes son. Pero vamos, tú hablas aquí de Griffith y tal, y dices, eso es una antigüalla. Esta película es una cosa que no hemos dicho al principio, pero es curioso que el espectador nuestro no creo que lo pueda resolver. Es una película que hay que verla, para enterarse de la película, 2 veces. 2 veces, es esencial. En la sí. primera te quedas con la superficie, no distingues muy bien esa complicada trama de familias y de De casas, lo que tú dices. Las de casas, casas, ¿Quién casas. vive en dónde? y de espacios y de nueras que van y que vienen tal, y te pierdes un poco y te quedas solo con el tremendismo que tiene la película. Vista una segunda vez, cosa que los espectadores... Que tú crees que lo vieron en posiblemente- Cannes una segunda vez el jurado. Yo creo que los de Cannes se quedaron con el tremendismo y dijeron, aquí está la película que hay que premiar. Pero si es que esto, yo lo he vivido como jurado en Moscú,
en un festival que había películas muy interesantes, apareció una tabarra de 3 horas de Caneto Sindo, y yo mismo me di cuenta que el jurado íntegramente se entregó. Dijo, bueno, el gran premio, la de Caneto Sindo. Cualquiera dice allí que era un rollo. Porque llega un momento que hay fascinación por esa cultura lejana que no conoces, que no sientes. Y porque existe algo que podríamos llamar películas de festival. Bueno, eso sí, eso claro. Es como un género. Y estos japoneses dan en el clavo. En lo negro de la diana. Bueno, Caneto Sindo, ¿tú te acuerdas lo que ocurrió cuando se presentó La Isla Desnuda? Sí, claro. Todo el mundo se quedó con la boca abierta. Yo creo que si ahora ves La Isla Desnuda, es que no la puedes aguantar. Sí, pero acuérdate que cuando él ya llegaba y él le volcaba el agua con lo que costaba el agua. El gran valor de La Isla Desnuda era que no se hablaba. No se hablaba nada. No, pues no, ¿y por qué eso es un valor? Sí. Tampoco es muda. Pero bueno, esa fascinación por el cine oriental sigue presente hoy en día. Hay muy buenas películas orientales, pero también hay unos pestiños terribles que se... Esa es una fascinación que ahora se vive un poco con el cine iraní. Sí. Que en el momento que aparece una película iraní, pero no digo de los grandes maestros que todos reconocemos, sino una película iraní un poco amateur. Va por rachas. Esto es como Concha de Oro, León de Oro, o Palma de Oro. Hasta hace poco la fascinación era una especie de, que podíamos llamar del neorrealismo italiano trasplantado a Inglaterra, que eran las películas estas, Viervosa la lavandería, todas estas gustaban mucho. Luego son sustituidas, como dice Antonio, por las de Irán. Bueno, es muy difícil que una película de Kiarostami vaya a un festival y no gane. Pero vamos, claro, imposible. ¿Eh? Es imposible. Claro. Y bueno, y en los años 50 y 60, ¿os acordáis que iban algunas películas, cuando iban de Ford o de Hitchcock a festivales, y no tenía ningún premio? Vertigo estuvo en San Sebastián. Sí. Pero las de Kiarostami, que podía ser parecido a esto, que son unas películas normalmente como de desierto, cámara en el coche siempre, vas viendo el paisaje mientras dos tíos están hablando en un jeep o una cosa que parece que no hay equipo allí. Sí, que parece que no hay equipo. Estas son unas películas a nivel de, si lo despojamos de eso, la desnudez ya la tenía Rossellini, o sea que muchas cosas de Irán ya las tenía Rossellini. Pero incluso se quedan con la superficie. Pero también solo. Del cine oriental, yo creo que ha influido. De la misma manera que creo que Ozu ha influido en la puesta en escena de muchos cineastas. Es decir, que tú puedes incluso... Schrader está muy influenciado por el cine japonés, pero no ella, el Brian De Palma también. Yo creo que son vasos comunicantes. Lo que ocurre es que aquí Imamura, me parece que él, como un tipo de ruptura de la Nouvelle Vague, no ha alcanzado... No ha sido Truffaut, no ha sido Godard, no ha inventado un lenguaje, ha provocado. Yo creo que ha sido un provocador incluso dentro de la industria de su propio país. Él ha provocado otra manera de hacer, que a mí eso me parece positivo, porque se han cambiado las maneras de... Claro, tú le dices a Ozu que se tiene que ir a rodar, o a Kinoshita, esta película donde hay que ir a rodar, y dice, no, la hago en decorado, y según tú, es más bonita, además. Hombre, bueno. Nos lleva a que el cine a lo mejor puede transmitir la verdad mediante la mentira. Pero curiosamente, esta película le ha perjudicado ese afán de ganar mercados, de patar, porque demuestra que hay unas cualidades excelentes que si se hubiera limitado a hacer un poco lo del árbol de los zuecos, presentar unos personajes y tal, sin cargar tanto las tintas, el resultado a lo mejor no le dan la Palma de Oro en Cannes, pero hubiera sido mucho mejor. Esos excesos de la película, que son excesos que yo creo que no son sinceros, sino que están hechos para empatar a la burguesía y al crítico y al espectador, a mí me parece que son los que le perjudican. Y eso que tú decías ahora, que me parece que lo has apuntado, yo viendo esta película lo pensaba, esos planos que son los mejores, de la pareja subiendo la montaña y tal, llega un momento que no te haces idea que al otro lado de la cámara hay un equipo de 50 personas. A mí me parecía imposible, porque consigue de tal forma esa verdad, captar esa verdad, ese paisaje, esa naturaleza y esos dos seres humanos, que llega un momento que te olvidas, incluso nosotros que somos profesionales, que detrás hay un equipo, con una serie de personas, unos tíos tomándose el bocata, el otro no sé qué. Los primeros planos de la película están hechos en avión, con un helicóptero. Claro, eso te descentra un poco, porque entonces ya sabes que estás... que no es lo mismo. Eso no lo hubiera hecho nunca hermano Olmi. No, ese paseo así es muy difícil que lo hubiera hecho
un clásico, por así decirlo. Clásico ¿no? vivo, Porque además. tú sabes, de repente dices, está muy bien, pero más del mundo documental. Descubra usted ahora estar volando por encima del Himalaya y es una maravilla, vea usted el monte del Everest o el Ararat o lo que quiera. Eso te desquita. Pero lo que sí es verdad es que toda la parte del viaje iniciático, que es verdaderamente iniciático, esto está filmado de maravilla. Porque lo que hay que montar para rodar ahí las pantallas, claro, y reflejar la luz para que no tengan proyectores. Luego la nieve sí que canta un poco. Sí, pero hay momentos que nieva, de verdad, que han tenido suerte. Están en pero canta un poco la diferencia entre la natural y la artificial. Sí, claro. Cuando es artificial, a mí me parece que se nota. Sí, porque además está en un paisaje donde no hay nieve normalmente. Pero cuando empieza a nevar, de verdad... Cuando nieva de verdad... Es maravilloso ese momento. Artificial se nota un poco. Pero, otra cosa que también está bien en la película pues son esos pequeños detalles, pues ese molino con el que muelen el arroz, ¿no? Sí, eso que digo, y las comidas. Esas comidas, ¿no? Esas cacerolas. Las patatas, se ven las patatas, las sopas, el arroz, cómo cultivan el campo. O sea, esa parte documental es lo mejor. Pero claro, lo ha mezclado con toda la parte mágica. Sí, yo creo que ahí lo que falla es esa fusión que él quiere hacer, porque además se resiente mucho la película. No te puedes creer que unos personajes tan brutales, que quizá, bueno, son así porque viven todo el día sobreviviendo, o sea, constantemente están trabajando o recolectando algo, o cavando, o haciendo cualquier cosa porque tienen que comer. Pero parece que ya han perdido toda ética, ¿no? Que al ¿Saben mismo... lo que es eso? Bueno, por eso, pero que al mismo tiempo tengan toda esa imaginaría del monte Narayama, Dios, donde hay que ir a morir, y toda esa serie de cosas... Yo creo que eso es una cosa como en la elección de su propia muerte, es algo ancestral, tener esa atávico. capacidad de elegir cuando te mueres, a mí me parece que entra dentro casi en los genes. Sí, pero eso sería, por ejemplo, visto como hasta ahora, aunque no tenga nada que ver, Tabú. Tú ves Tabú, que es una obra también documental, por un lado, aunque bueno, está la puesta en escena, evidentemente está Murnau también, pero el fatalismo de que, bueno, al final la chica esta no se va a poder quedar, el final de él nadando hasta que sabes que va a morir en medio del océano, es un poco la idea de un pequeño pueblo donde hay unas tradiciones, empiezas a conocer y sabes que la madre, en este caso, que es la madre coraje que ha mantenido todo eso, llegará un momento en que se irá y que es el hijo varón mayor el que tiene que llevarla. Todo eso es de una épica asombrosa. Si lo cuentas como cuentas Tabú. Si es maravilloso. Pero aquí te vas distrayendo con la vida de los animales, con una especie de documental que han tenido que rodar muchos metros también para coger bichos, insectos de todo tipo, y ha querido hacer como la gran obra. Dice, pero si la obra estaba clara, está clarísima. La gran obra estaba clarísima, la hizo Kinoshita. Claro, que esa es la que yo tengo ganas de ver. Tenéis que ver porque de verdad que es una película maravillosa, fascinante. Y creo que al meter todas estas historias colaterales y al querer pues, mostrar la brutalidad de estos aldeanos, yo creo sinceramente que la película se ha malogrado. Se dispersa, además. Sí, se dispersa. A mí hay una cosa que me gusta, que es como una especie de ceremonia o de celebración de lo primitivo. Tiene un aire como ritual, en algunos momentos, que valoras la esencia de lo primitivo. Por ejemplo, eso que tú decías del molino, a mí es una imagen que me resulta muy impactante, porque es como una especie de rutina de lo cotidiano. Sí, pero eso es Nanook también. Y hay una... Estamos hablando siempre de Flaherty. Claro, es que ese es el... Claro, ahí está. A mí hay una escena que me divierte, la palabra divertir no es, que es esa especie de velatorio de la abuela o de la madre hecho en vida. A la reunión con los ancianos de los velatorio. Sí. Es un velatorio, pero hecho en vida. Es decir, que para ellos la muerte, como está asumida de una forma voluntaria, pues es una cosa... Está ahí, ¿no? Asumida. Bueno, no por el otro anciano, ¿no? Al que de las más ortodoxas, como es la señora, que se deja los dientes en una piedra y que decide irse... No, el señor ese otro no. Ese no es partidario. Ese no había asumido ese está nada. De Narayama hasta el cogote y no quiere saber. No se cree nada. No, de Narayama, ni de la nieve, ni de nada. De hoja ahí arriba. Y el hijo tiene que despeñarlo brutalmente. Porque cuidado, que es brutal ese. Claro, uno de los ancianos es muy curioso y sobre todo ese anciano que al final le dice a él que exactamente yo no sé interpretar esa frase cuando le dice, bueno, llegado a este momento puedes volverte, no es necesario. Acabada la reunión, ¿no os dais cuenta que uno de los ancianos le propone como la posibilidad de que finalmente de que no vaya, ¿no? Sí.
Pero que además yo creo que se lo dice así de claro, más o menos. Sí, lo que pasa es que es sorprendente, ¿no? Porque como previamente te han estado describiendo exactamente lo que hay que hacer, pues no se puede hablar, no se puede volver la vista atrás. Hay que salir del pueblo cuando no te vea nadie. Y luego ya llega uno y lanza la descripción. Pero Pues el que tienes lo que ir a está atravesar contando, los 7 valles. ¿Lo ha visto? ¿Sabe lo que hay arriba? Claro, se supone que han llevado a sus padres, ¿no? Claro. Y lo Son los sabe. ancianos de la tribu que tienen la experiencia. Y- Pero luego hay uno y que al es el que salir... le dice, digo yo, Es en uno que le dice- no hay Luego tú Dios arriba. haces No hay lo nada. que- Dios es la lo que te nieve. parezca. Ya. Y es el final. Aparte de que es curioso porque, por ejemplo, claro, si tú llevas a tu madre anciana de 70 años en la época en que va a llegar el invierno, pues tienes muchas probabilidades de que veas la nieve. Llévale en verano. Que no hay nieve. Pues no hay nieve ni hay nada. O sea, que todo es una especie Hombre, todo de... el mundo lo lleva en esa época, cuando, Claro, va para a que caer- haya nieve. cuando llegue la temporada de la nieve, porque es cuando Temporada van a de ver a invierno. Dios, claro, y se van a quedar, fíjate cómo se ve, porque tampoco está bien todos los esqueletos, todo lo que estamos viendo, ¿no? Todo Y destruido. luego es curioso Es que Por eso brutal me esa recordó el visión. cementerio de elefantes de Tarzán. ¿Os hay acordáis? mucho Sí, cuervo, sí, es hay verdad. mucho cuervo, pero no hay, no sé si es que en Japón, no hay buitres, No. son cuervos todo. En la novela Había de buitres. Fukazawa se habla solo de cuervos. Cuervos también, Se ¿no? ve que allí no hay A buitres. lo mejor es que no hay buitres. Ahora, los planos de los cuervos son Hombre, impresionantes. claro, fíjate, son de verdad. eso Pero es- vamos, los planos de los cuervos, además hay unas panorámicas buscando grupos de cuervos, Bueno, son y impresionantes. lo que hay que llevárselos allí, ¿eh? Hay que llevárselos allí. Y dejarlos sueltos. Tipo Y Hitchcock, echarles carroña, y ¿sí? llevarles 3 o 4 tipos Y ese cuervo que los sale domestican. del cuerpo... Putrefacto. Es preparado, eso está preparado. Busca Todo, todos los Sácame elementos esto. para quedarte... No, para que te tengas que tapar los ojos casi. Sí, sí, porque sí. hay planos realmente muy molestos de No, visual. Es molesto, es muy esa es macabro, muy macabro. Él cuando se va, no sé si la primera vez que se va o la segunda, ahora no me doy cuenta, arranca un cadáver que se ha ahorcado con unas Sí, claro. raíces. Sí, lo- Sí, 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 me No lo acuerdo ha aguantado. perfectamente, sí, sí. Está- Es decir, que ahí está el tema también del suicidio, ¿no? Por desesperación, claro, porque imagínate Claro. esos ancianos ahí abandonados. En cambio, esta señora se queda como una santa, Sí, ahí con las manos orante. ahí, orante. Encontrándose con... Claro, ¿qué pasaría si uno de estos, en vez de ahorcarse, baja y aparece en el pueblo? Por la noche. Lo vuelven a subir. Claro, a todo esto hay que decir, porque claro, hoy en día 70 años hemos perdido la noción, pero 70 años en una aldea en la que se sufría tanto, se Como pasaban ahora- tantas como ahora penurias. 120. Claro, eran ancianos decrépitos, ¿no? A los 70 años Pero tenían sobre que ser todo es personas... bonito lo de que ella, Sí. como que se encuentra muy bien de salud, está como avergonzada. Claro, está avergonzada. Porque sí, lo sí, que sí. quiere es estar mal. Porque Sí, ella sí, lo sí. que quiere es asume esa Y cuando el nieto Y sobre se todo burla de ella, está le dice harta que de tiene esa vida. 33 dientes y ella, la pobrecilla, Dice que pues 29. dice que solo 28. O 28, sí. No, yo creo que es una película malograda por excesos, pero que tiene cosas muy, muy interesantes y sobre todo cosas muy interesantes como director. Es decir, a mí me parece que es un señor que sabe mirar este tipo de realidades Sin y que duda. sabe poner la Y cámara que, en y los que sitios. propone también otro Japón, claro, todo muy extremado, Pero es otro. pero es otro, Totalmente desconocido. donde por no lo menos para hay mí, vamos. ni sofisticación ni nada. No hay esa ni los cultura de- samuráis, nada. ni las princesas, ni los Bueno, y que- cosas, y ni que la puede- estética. y que Y puede donde, ser- y donde la Una película mujer fea. tiene otro papel y otra forma de vida. Claro. Porque claro, la madre, como habéis estado comentando, ¿no? La madre ahí tiene que puede ser el Japón. Lo que has poder dicho del de- matriarcado yo no estoy muy de acuerdo. Bueno, a lo mejor me ha salido Quizá el una palabra- personaje de la abuela sí. El de la pero- abuela, el de la abuela, Oye, el mata a de la Ori, abuela. ¿no? Sí, pero por ejemplo el de la nuera, fíjate, ¿no? No. La nuera pues es una mujer Bueno, pero es casi que eso contratada, ocurre- ¿no? Se ha quedado viuda, la traen, a él le dice que tiene 37 años y él dice, "Buah, con 37 años No me trabaja. ya no me trabaja". Eso ¿no? dice el doblaje. Y luego él le pide a su mujer que se acueste con su hermano para que el un pobre poquito. hombre pueda desbravarse un poco y demás. Pero esto, como decías tú, Pero puede el ser papel de Japón, la o puede ser nuera Tíbet, puede en ser la cualquier España sitio. rural, Puede hace ser- mucho, bueno, en la Claro, España tal, España. era un Las zonas poco más así, ¿eh? deprimidas. Ya, La no, nuera pero por eso iba digo a que- ayudar a... Italia o de Que tampoco España. me parece que dé una imagen de la mujer maravillosa. ¿no? No, Bueno, maravillosa a ver, no. Maravillosa elige no, pero que ahí la el mujer plano que más te ha trabaja gustado. y, bueno, tiene que sobrevivir como Bueno, todas. pues a mí me parece, aunque sea un poco Yo no sé qué plan. muy tierno y muy emotivo, que una película en que parece ser que los sentimientos y las emociones están casi prohibidos. A mí me parece que es muy hermosa la despedida en el alto de la montaña entre la madre y el hijo, cuando el hijo pierde los papeles, se olvida
de todas las frialdades que tiene que tener, se pone a llorar, se abraza a la madre tiene una debilidad y también le acaricia tal, hasta que de repente la madre recobra esa especie de necesidad de no emoción y no sentimentalismo y le da una bofetada y le pega un empujón. Pero a mí ese momento de debilidad de los dos personajes en una película tan terrible, tan atroz y tan fría, me parece que es un momento de emoción que se agradece. ¿Y para ti, Juan Manuel? Pues mira, pues para mí un plano complementario de este, que es el regreso del hijo, cuando empieza a nevar y él vuelve para decirle a su madre que efectivamente que tenía razón, que iba a nevar, ¿no? Y vemos a la madre ya semicubierta por la nieve, ¿no? Me parece, es casi como su mortaja, ¿no? Sí, pero la nieve se convierte en su mortaja. Sí, además está como en una gruta, está en ese restaurante. Pues es una imagen bastante impactante, ¿no? Y fantástico, de cine fantástico. Sí, de cine fantástico. A mí todo ese tramo me gusta mucho. Claro. Luego también me gusta mucho, claro está, a vosotros ya sé que no os gusta, pero me gusta mucho ese cementerio, ¿no? Pues una imagen como muy pulp, ahí, ¿no? De repente todos los esqueletos terribles, que a mí me recordó cuando la vi el cementerio de los elefantes en una de las películas de Johnny Weissmuller, que también llegaban a una zona perdida entre montañas. Elefantes. Ayer eran elefantes. No, aquí esto es mucho más macabro y terrible, ¿no? Claro. Pues son viejos. Sí. La verdad es que todo ese tramo final de la película me gusta mucho. A mí sí, los 30 minutos. Sí, a mí me gustaba el plano este que ha dicho Juan Manuel, pero bueno, me quedo con otro un poco más prosaico, que es cuando llega la nuera y la abuela la ve así, en contrapicado, ¿no? De abajo arriba, y aparecen las dos pantorrillas fuertes de mujer trabajadora, y ella se pone tan contenta porque, claro, va a poder trabajar bastante. Y los planos Es el... que yo creo que además deben estar hechos no en decorado de las comidas y esos, a mí esos me encantan. La luz que tienen esos La vida planos. cotidiana. Sí, pero sobre todo cuando están esos, yo, hombre, echa un poquito, un cacito. Cuando Lo le malo es paran de cuando la lo comida, dicen. eso. Cuando dicen, échame un poquito más, que Sí. eso es horrible. ¿Qué zampona es la novia del...? Pero eso yo no creo que sea decorado, que lo ha hecho de verdad. Hombre, yo pienso... En esos enormes cobertizos que han Pienso hecho. que serán decorados a lo mejor, pero hechos en exteriores, es decir, Sí, no, sí, hombre, claro. evidentemente No, esas no. casas no existen. No, En eso el lo han año hecho ellos. 82 lo han hecho ellos. Ellos han buscado un pueblo al lado donde poder hacer el campamento. No, han buscado que te el voy a contar campo a ti. y ellos han puesto Han puesto eso y a 8 o 10 kilómetros, que ya es tela, pues, tener que un sitio donde poder... Para dormir y problemas. Pero la parte cotidiana, a mí esa me encanta, esa parte antropológica. Es como una lección de qué comen y cómo lo comen, frío, caliente, qué hierbas echan. Cuando prenden el fuego, soplándole las patatas, que vienen a hacer el fuego. a la lumbre. La importancia patatas del esas, arroz. o que les queman. Una revive, ¿no? Por el arroz. Sí. El Le arroz. han hecho ya Estaba medio moribunda. el féretro toma ese y arroz. tal. Dice, no, si estoy aquí, he comido arroz y ya estoy bien. Tú has hecho la prueba si eso del arroz La cultura. cura enfermedades. Yo creo que sí. Yo que lo el voy a arroz es probar por si fantástico. acaso. Yo creo que el arroz, la cultura del arroz es bueno en todo. Pero Sí. en Valencia, en China, en Japón, Y en cualquier el arroz sitio. es un... Ahora, cuando En sí cultivan- mismo es un planeta el arroz, yo creo. Es Cuando un mundo. cultivan con la nieve, los pies descalzos, Sí, para derretir es la nieve. Para derretir la nieve. impresionante. Esa parte de la película. Y hay una está- cosa muy graciosa que es esa extraña ludopatía con patatas, ¿no? Donde apuestan patatas y a ver a quién le toca, Sí. sacan la En hierbita. el fondo, la parte antropológica de la película es la más interesante y la más permanente. Y la que Porque más eso va a no- durar. Eso no lo va, exacto, eso no lo va a perder nunca. Lo que puede resultar excesivo, que ya no lo resulta, son los excesos un poco tremendistas. Y que no está bien que no hacía- encajado lo Sí. lírico con Sí, lo otro. No, Bueno, y los no, planos no. zoológicos, los planos de animales, de cópulas de animales, la verdad es que quedan excesivamente, ¿cómo os diría yo? Como redundantes, Sí, ¿no? sí, quedan sí. redundantes con frecuencia, ¿no? Reiterativos. Sí, esos Como diciendo, sapos, que quede las claro lo que yo quiero Sí. expresar.